Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para toda la comunidad que nos acompaña. Nuevamente los saludo desde Matriz de Opinión. Este es nuestro segundo podcast en esta nueva etapa vinculada al Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y con el apoyo del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos, CEAP, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo que este podcast está pensado para los estudios internacionales, la geopolítica, las relaciones internacionales y la política exterior. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña desde Buenos Aires y nos viene a contar sobre la complejidad o sobre la forma contemporánea de tratar de entender a Chipre desde su diversificada histórica. Es un placer hoy contar con Francisco Muraglia. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en política exterior de Turquía, así como también en la región de Medio Oriente y Norte de África. Ha participado activamente en programas de radio, así también como columnista en política exterior y relaciones internacionales. Es un placer contar contigo, Francisco. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te agradezco por el espacio. Muy bien. ¿Cómo estás, Francisco? Es un placer contar con tu conocimiento, con tu apoyo, con tu presencia y con tu buena disposición para este estudio de lo internacional. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia y quisiera yo preguntarte, teniendo presente la complejidad de Chipre, y para tratar de entenderlo desde una óptica un poco más descontracturada, ¿cuáles fueron los intereses estratégicos de las potencias extranjeras en la región, en el país, a lo largo de la historia, y cómo influyeron en la configuración de la identidad chipriota y la relación entre la comunidad griega y turca, teniendo presente actualmente el poderío turco? Bien. Eh, Principalmente tenemos que recordar que los primeros pobladores de la isla llegan en el 3000 a.C. Son griegos. Más allá de que no estaba conformado un estado griego, no había una identidad helénica per se, pero los primeros pobladores llegan en el 3000 a.C. y son griegos. A lo largo, desde ese momento hasta 1571, cuando llegan los otomanos, en primera instancia, luego de la conquista que le ganaron la isla al imperio veneciano, estuvo en manos de diferentes imperios, unos 9 o 10 imperios, reinos, distintos caballeros incluso tuvieron el control de la isla, y tiene una posición estratégica fundamental en lo que es el Mediterráneo Oriental, porque está justo en un punto de unión entre Europa, entre Asia y entre África. Recordemos también la cuestión de las cruzadas, eso también tuvo un punto estratégico, la isla, por lo cual una identidad marcada no se puede considerar más allá de la preeminencia de la población griega en la isla, que fue subyugada bajo los distintos imperios. El imperio veneciano no fue muy contemplativo con la religión de la isla, pero con la llegada de los turcos en 1571 implementan un nuevo sistema de organización político-religiosa. Tenemos que recordar que el imperio otomano era un imperio, entre muchas comillas, liberal en términos religiosos, más allá de que la religión oficial era el Islam y estaba todo regido bajo el sultán. Igualmente, el Imperio Otomano lo que consideraba es que cada poblador del imperio, cada súbdito del sultán, tenía la facultad, tenía el derecho de ejercer su propia religión, simplemente pagando un pequeño tributo que se pagaba a lo que se llamaba el Millet Bashir. El Millet Bashir, que era una suerte de líder religioso de cada una de las comunidades del imperio. Sean comunidades judías, sean comunidades cristianas católicas, ortodoxas, como es el caso de la comunidad greco-chipriota. Y a su vez tenemos que recordar que es una comunidad autocéfala. La iglesia de Chipre, la iglesia ortodoxa de Chipre es autocéfala. Por ende, se gobierna a sí misma desde la isla. No depende de ningún tipo de autoridad extranjera. Por lo cual, se consideraba que el arzobispo de Chipre tenía el rol, la capacidad de no solo dirimir los conflictos dentro de la isla, de las poblaciones ortodoxas de la isla, sino también de cobrar tributo y asegurarse que los servicios provistos por el Imperio Otomano lleguen a cada uno de los pobladores. Es decir, que durante los años de ocupación otomana, o los años que Chipre estuvo bajo el Imperio Otomano, administración desde 1571 hasta 1878, y luego tuvo desde 1878 hasta 1914 una administración británica, aunque pertenecía formalmente al Imperio Otomano. De eso hablaremos seguramente un poquito más adelante. Pero la cuestión es que no hubo grandes enfrentamientos entre las comunidades griega, que es la comunidad, llamémosle nativa, de la isla, y la comunidad turca, que fue llegando desde el momento de la incorporación de Chipre al Imperio Otomano, 1571, hasta, podemos decir, finales del siglo XVII, cuando llegan unos 30.000 turcos. Eso cambió la demografía de la isla, la composición demográfica de la isla, y llevó a que alrededor de un 20% de los pobladores sean de origen turco.
Obviamente estos tenían ciertos beneficios de cara a la administración gubernamental de la isla o la fuerza de seguridad, pero no había grandes diferencias profundas frente a la ley, más allá de algunas cuestiones que involucren a un poblador griego, digamos, o un poblador turco. Ahí sí, se dirimía bajo la ley sharia, que es decir, la ley islámica. Pero si no, cada comunidad tenía su autonomía, que eran las dos principales comunidades, y esto regía a lo largo de todo el imperio, no solo en Chipre, sino en cualquier otro territorio que tenga distintas religiones. Pero en 1878 la administración de la isla pasó a manos del Imperio Británico. ¿Por qué pasa a manos del Imperio Británico? Fundamentalmente por una de las tantas guerras, esta fue la 11ª guerra entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, en la cual el Imperio Ruso aplastó al Imperio Otomano, lo atacó desde dos frentes, desde los Balcanes, y lo atacó también desde el Cáucaso. Y cuando estaban cerca de ser derrotados y cerca de ser invadida la ciudad de Estambul, capital del Imperio Otomano para ese entonces, se firma la paz de San Estéfano, uno de los tantos acuerdos de paz a lo largo de la historia, pero con una particularidad. La particularidad es que este tratado fue revisado posteriormente por otras potencias del escenario europeo de naciones. El Imperio Británico, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán se juntan en la Conferencia de Berlín del mismo año, 1878, y consideran que el acuerdo alcanzado era perjudicial para el equilibrio de naciones europeas. Es decir, desbalanceaba el equilibrio de poder, que era algo fundamental en esa época. Recordemos, época de oro bismarckiana. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, muy bien, todas las concesiones que ganó Rusia están bajo revisión. Lo que nos importa acá es que la isla de Chipre pasa a administración británica, cuando esta no había sido considerada bajo el acuerdo de San Estéfano, es decir, no pasaba a administración rusa, seguía bajo administración turca, pero pasa a administración británica. Sigue formando parte oficialmente del Imperio Otomano, pero pasa bajo administración británica. Y en este momento empieza a cambiar el trato que tienen las comunidades griegas y la comunidad turca dentro de la isla. ¿Por qué? Porque se fomenta la división, una política conocida como el divide y vencerás, que fue implementada por el Imperio Británico, por unos tantos imperios a lo largo de la historia, pero fundamentalmente el Imperio Británico tiene varios ejemplos de esto. Bien, en ese sentido me gustaría preguntarte respecto a cómo el Reino Unido o el Imperio Británico, en su política de divide y vencerás, durante su administración colonial, logró aplicar, digamos, de manera efectual esta política y qué consecuencias tuvo en la estabilidad social y política de la isla desde una perspectiva histórica. Muy bien. Principalmente, recordemos en la respuesta anterior que se consideraba que cada comunidad debía resolver sus problemas, digamos, desde su lugar, con sus autoridades religiosas, con sus distintas autoridades, pero el Imperio Británico empezó a considerar que se debían crear sistemas paralelos. Estos sistemas paralelos eran, por un lado, un sistema turco y, por otro lado, el sistema griego. El sistema, y cada uno de estos debía competir por el aval del gobernador de la isla. El gobernador de la isla, británico, electo desde Londres, debía premiar a una comunidad o a la otra. ¿Cuál es el problema? La minoría turca, durante el reinado del Imperio Otomano, sabía que tenía el control político, pero respetaba la primacía de las poblaciones griegas, las poblaciones ortodoxas. Bajo el dominio británico se le empezó a dar más preeminencia a la minoría turca. ¿Para qué? Para, en última instancia, lograr el enojo de las comunidades griegas y se enfrenten con las turcas. De esta manera no se preocuparían por la dominación británica. También debemos recordar que desde 1812, que es cuando se produce la independencia de Grecia, empieza a formarse un sentimiento de gnosis. El sentimiento de gnosis es la voluntad, la decisión política de las comunidades greco-chipriotas de unirse a Grecia, una Grecia ya independizada en 1812, justamente del Imperio Otomano. Entonces, esta política de divide y vencerás lo que buscaba era generar resquemores excesivos, tal vez había diferencias, pero entre las comunidades griegas y las comunidades turcas de la isla, pero esto no era tan claro, no era tan evidente, no había choques directos, justamente por una cuestión de que tenían tribunales separados, muy pocas veces se enfrentaban, muy pocas veces un griego dirimía sobre los asuntos turcos o viceversa. Por ende, en esta división de facto que había en la isla, entre una comunidad y la otra, no había enfrentamientos directos. Pero con el paso de los años, esto se fue profundizando. Y a su vez esto lo vemos aún más marcado en 1914, cuando la isla pasa a estar bajo dominio británico efectivo. Es decir, pasa a ser parte de la corona británica. ¿Por qué? El Imperio Otomano se une a la Primera Guerra Mundial, pero para el bando de las potencias del eje. Las potencias del eje, lideradas por Alemania, de la cual se puede considerar que también Grecia tenía ciertos intereses, eso lo comento en un instante, pero el Imperio Otomano se une a las potencias del eje y empieza a atacar activamente al Imperio Ruso.
el Imperio Británico, junto con Francia, junto con Rusia, le declaran la guerra al Imperio Otomano y el Reino Unido anexa efectivamente la isla. Al anexar la isla, luego le hace una propuesta a Grecia. A cambio de la isla, es decir, la isla pasaría a estar bajo posesión de Grecia si Grecia se unía al conflicto del bando de los aliados. Grecia se negó porque, bueno, entre otras instancias, Constantino I, que era el rey de Grecia en aquel entonces, se podría decir que era germanófilo, a su vez estaba casado con la hermana de Wilhelm II, el Kaiser alemán, por lo cual no se unió. Terminó siendo depuesto en 1917, pero esta oferta ya no estaba sobre la mesa, por lo cual la isla siguió estando bajo dominio británico. Muchos grecochipriotas participaron para el Reino Unido, en contra de las potencias centrales, en contra del Imperio Otomano, pero finalmente no obtuvieron la tan ansiada gnosis, tampoco la independencia. Hacia la Segunda Guerra Mundial podemos ver varios periodos de revuelta, fundamentalmente en 1931, una revuelta muy importante que terminó con la represión más brutal por parte del Imperio Británico contra fundamentalmente los grecochipriotas. Los turcochipriotas no querían independencia porque consideraban que la existencia del Imperio Británico al frente de la isla de alguna manera los protegía de que no se abasasen sus derechos, por un lado, y por otro lado, viendo cómo había sido la independencia de Grecia, los protegía de un exterminio, probablemente. Llegada la Segunda Guerra Mundial, los grecochipriotas participan en el esfuerzo griego de defenderse ante la invasión alemana, la cual duró 20 días y se llevó a Atenas y Grecia terminó siendo invadida por el Tercer Reich. Pero igualmente se considera que el esfuerzo griego, el esfuerzo greco-chipriota, daba la posibilidad de congraciarse con el Reino Unido para obtener la independencia, pero esto finalmente no fue posible hasta 1960, luego de una década cargada de ataques terroristas por parte de la EOKA, una guerrilla que buscaba la enosis, una guerrilla obviamente greco-chipriota que buscaba la enosis, favorecida por el ejército griego, y en respuesta lo que serían las distintas versiones de guerrillas turcas, por ejemplo el TMT, que buscaba atacar a las poblaciones greco-chipriotas, mantener la hegemonía británica en la isla o, en su defecto, lograr una partición que se llamó Taksim, que es la partición de la isla dando una parte norte a Turquía y la parte sur a Grecia o que sea independiente. Eso ya estaba fuera de su cuidado. Francisco, yo quisiera preguntarte, teniendo en cuenta la posición geográfica de Chipre, ¿cuál es la vinculación o cómo se podría pensar esta relación que existe entre la Unión Europea y Turquía? Eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera que nos contaras un poco cómo podríamos pensar, de qué manera estratégica lo piensa tanto la Unión Europea a Turquía, teniendo en cuenta esta vinculación que puede existir con Grecia. Bien, debemos recordar fundamentalmente que Grecia es miembro de la Unión Europea, e incluso anteriormente de la Comunidad Europea, mientras que Turquía no. Turquía tiene un interés de formar parte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, de unirse a esta cooperación que se está dando, que se estaba dando a principios del siglo XXI, pero fundamentalmente, ¿cómo juega Chipre acá? Que es lo importante. Chipre hace su primer intento de unirse a la Comunidad Europea y posteriormente a la Unión Europea a mediados de la década de los 90. Luego de muchos intentos de la ONU de lograr una paz en la isla, luego de la autoproclamada independencia de la República del Norte de Chipre, es decir, una república turca, luego de la separación de facto de la isla, es decir, debemos recordar que la isla está separada por tropas de paz de la ONU. Hay una franja, un cordón humanitario en el cual está separada la isla. El norte, un 38% del territorio corresponde a la República Turca del Norte de Chipre, que fue ocupada en 1974 por tropas turcas, luego un intento de golpe de Estado que no resultó en ese mismo año por parte de componentes de la OCA, por parte de componentes del ejército griego, por lo cual luego de varios intentos de reunificación y nunca llegar a un acuerdo claro, Chipre decide postularse como un candidato a la Unión Europea. Al postularse como un candidato a la Unión Europea, se empieza a barajar esta posibilidad, genera hostilidad por parte de Turquía incluso baraja la posibilidad de invadir la isla, o por lo menos invadir el norte de la isla y anexarlo a su territorio. Esto es algo que lo llevó a decir el primer ministro turco en el año 2000. Sin embargo, 2002 es un año fundamental, un año de quiebre en la política turca. ¿Por qué? Es electo el AKP. El AKP es el partido que hasta el día de hoy está gobernando con Recep Tayyip Erdogan a la cabeza. El principal objetivo en materia de política exterior del AKP en el año 2002, y se podría considerar esto hasta el 2005 o tal vez incluso hasta el 2007, era pasar a formar parte de la Unión Europea.
pasar a formar parte de la Unión Europea porque se lo veía como un bloque innovador, como una economía pujante, una posibilidad de comerciar con todos los miembros de la Unión, con economías mucho más avanzadas, industrializadas que Turquía en aquel entonces. Por lo cual, en esta decisión de o formar parte de la Unión Europea o enfrentarse con la Unión Europea por la disputa chipriota, deciden digamos, bajar el tono de la retórica frente a Chipre, frente a la Unión Europea y ante la posibilidad de que Chipre se una y negociar. Así es como nace el Plan Annan. El Plan Annan, bautizado así por Kofi Annan, que era el secretario general de las Naciones Unidas, considera que se debe poner en manos de los chipriotas la posibilidad de unificarse o no. Por lo cual se termina llevando adelante un referéndum en el cual más del 60% de la población turco-chipriota vota a favor de la unificación de la isla y, consecuentemente, unirse a la Unión Europea. Esto estaba dentro del plan. Más allá de que no le daba muchos beneficios a la comunidad turco-chipriota, no daba grandes garantías más allá de formar parte de la Unión Europea, lo cual se lo tenía como una suerte de paraguas humanitario ante posibles avasallamientos contra la población turco-chipriota por parte de la greco-chipriota. Recordemos que solo representan un 20% de la población, es decir, están en un lugar de franca inferioridad. Sin embargo, votan en un 64% a favor del Plan Annan. Sin embargo, la comunidad greco-chipriota vota, 3/4 de la población vota en contra de la unificación de la isla. Más allá de, como dije anteriormente, les daba muchos beneficios, algunos resarcimientos económicos por las propiedades que habían sido tomadas por el ejército turco, le daba la posibilidad de sentarse en varias posiciones de la isla, cosa que históricamente había sido negada a las comunidades greco-chipriotas en la región norte de la isla. Sin embargo, se niegan. El 75% vota en contra. ¿Cuál es la respuesta de la Unión Europea ante esto, que es algo que llama la atención, da para comentar? Porque la Unión Europea, en vez de premiar o hacer una pausa y volver a las negociaciones, premiar, digo, a la comunidad turco-chipriota por su voluntad, dice, perfecto, vamos a admitir a la comunidad greco-chipriota, es decir, a Chipre del Sur, en la situación dividida en la que está, más allá de que va en contra de los principios de la Unión Europea. Los principios de la Unión Europea plantean la unidad del territorio reclamado, es decir, si un país considera que X es su territorio, tiene que ocupar todo ese territorio y el Estado debe tener el control efectivo de todo ese territorio. No puede aceptar, según su estatuto, no puede aceptar a un Estado que no controle todo el territorio que dice controlar, como es el caso de Chipre, pero igualmente fue aceptado. Y en el año 2004 Chipre pasó a formar parte de la Unión Europea, mientras que la comunidad turco-chipriota y el Estado turco-chipriota sigue estando, digamos, aislado y solamente reconocido por la República de Turquía. Es el único Estado en todo el mundo que lo reconoce, por lo cual la participación de la Unión Europea se puede considerar desde el lado turco-chipriota como nociva. Antes de continuar con las preguntas, yo le recuerdo a la comunidad que en gran parte el valor de este centro de investigaciones, como también el valor de este podcast, depende de nuestra capacidad de tener divulgación. Invito a la comunidad a que nos sigan, a que le den like a Matriz de Opinión, a que se enteren de las actividades del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Y continuando con nuestras preguntas, ¿cómo podríamos pensar también este, digámoslo, tímido, que ya no lo es, pero que lo fue, acercamiento de Turquía también a la Unión Europea? Bien, esto es importante y calza perfecto con la cuestión chipriota, porque la aceptación de Chipre en la Unión Europea generó casi un sentimiento. A ver, Turquía se sintió traicionada por la Unión Europea por justamente esta no consideración que se hizo a uno de los principios de la unidad nacional como un principio reinante para poder admitir a un nuevo Estado en la Unión Europea, y a su vez Turquía. Justo esto calzó con la crisis internacional del 2008. La crisis internacional del 2008 repercutió fuertemente en la Unión Europea. Sin embargo, en Turquía no tuvo un impacto tan grande. Ciertamente tuvo un impacto, pero Turquía pudo salir de esto rápidamente, como una de las economías más pujantes. Y es más, en el lustro siguiente, es decir, los siguientes 5 años luego de la crisis, digamos, del 2009 al 2014, Turquía tuvo un crecimiento espectacular. Fue la segunda economía del mundo que más creció después de China. Por lo cual, Turquía, desde esta posición de nueva fortaleza y con algunos enfrentamientos con Occidente por cuestiones fundamentalmente de la industria militar, Turquía empezó a alejarse progresivamente de Occidente y a acercarse a lo que sería el Medio Oriente, el norte de África, lo que consideraba digamos, su centro histórico, porque debemos recordar que el Imperio Otomano ciertamente tuvo una expansión hacia los Balcanes, pero su centro de influencia era Anatolia, es decir, el grueso del territorio turco actual,
y a su vez el Medio Oriente, el norte de África, grandes posesiones en Egipto, y el AKP tiene una memoria histórica muy interesante en relación con el Imperio Otomano. Ve a Turquía como una continuación o una heredera que no se avergüenza de su pasado imperial, sino que considera que su legado histórico es una posibilidad, es una capacidad, es una habilidad para acercarse a todos estos territorios de los cuales estuvo mucho tiempo alejada. Por lo cual, este enfrentamiento con la Unión Europea por la cuestión de Chipre, este alejamiento, a su vez muchas declaraciones de Angela Merkel, por ejemplo, o Nicolás Sarkozy, diciendo que el lugar de Turquía no era Europa, sino que era Asia, y que debería mirar hacia ese lado en lugar de hacia el Atlántico, lo que hicieron generar un resquemor en Turquía, y este resquemor terminó por acercarlo a Medio Oriente, teniendo incluso hacia los países con un legado túrquico, es decir, con los países de Asia Central. Por lo cual comenzó muchas iniciativas para favorecer esta visión, este legado histórico, para acercarse a Medio Oriente, lo cual lo enemistó aún más con la Unión Europea y lo acercó con la comunidad turco-chipriota, pero generó muchos focos de enfrentamiento con la comunidad greco-chipriota y con la comunidad griega, fundamentalmente. Teniendo en cuenta el conflicto que se ha desatado en materia energética tras el asunto bélico complejo, muy complejo en materia estratégica, que vincula no solamente a Oriente Medio, sino también a Europa, con Asia, vinculado también a la nueva matriz, digámoslo, eh, estratégica. ¿Cómo podríamos pensar los hidrocarburos y los minerales críticos y toda la cuestión vinculada a Turquía y a Chipre y también a la Unión Europea? Bien, varias cuestiones. Las zonas económicas exclusivas en esta región son fundamentales y el control de las mismas es primordial para cada uno de los países. Turquía se posiciona desde un desconocimiento o, digamos, rechaza la ley del mar. Turquía rechaza los acuerdos de Montego Bay, por lo cual, y el mapa de Sevilla, que es un mapa sobre las zonas económicas exclusivas promovido por la Unión Europea desde el año 2004. ¿A qué voy con esto? Turquía no reconoce la zona económica exclusiva griega ni la chipriota en su totalidad, porque considera que la existencia de tamaña cantidad de islas bajo control griego, por ejemplo, la isla de Castellorizo, es una isla que está a 500 kilómetros de la plataforma continental griega, pero pertenece a Grecia, pero tan solo está a 3 kilómetros de Anatolia, a 3 kilómetros de territorio turco. Por lo cual, si reconociese el Tratado de Montego Bay, reconociese la Ley del Mar de 1982, reconociese el mapa de Sevilla, Turquía estaría, con la situación que tiene de enfrentamiento contra Grecia, no un enfrentamiento directo, pero sí un enfrentamiento político y territorial en muchos aspectos, Turquía ciertamente perdería una posición, o sea, se vería en una posición de franca debilidad estratégica, en términos militares incluso. Por lo cual, Turquía hace una interpretación propia de lo que son las zonas económicas exclusivas y reconoce la zona económica exclusiva de la República Turco-Chipriota del Norte. Por lo que dentro de este espacio Turquía se toma la libertad de hacer exploraciones de hidrocarburos, que es fundamentalmente el gas es lo que más se encuentra en estas regiones del Mediterráneo Oriental. Sumado a esto, podemos recordar los tratados de zona económica exclusiva que firmó Chipre con Egipto, o Chipre con Israel, o Chipre con el Líbano. Todos estos en la primera década del siglo XXI. Por lo que hay intereses cruzados, se podrían plantear, y a su vez Chipre, recordemos la primera pregunta, la posición estratégica que tiene para unir Oriente o unir Asia y el norte de África con Europa. Europa, como vos sugerís, tiene una necesidad energética inmensa, más ahora considerando el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Por lo cual, ante estas necesidades energéticas, Europa necesita de una conexión con Medio Oriente que esquive la dependencia energética en Rusia. Por lo cual hay muchos proyectos, como por ejemplo el ISMED, o sea, tanto el Mediterráneo Oriental, que es un gasoducto que une Israel con Grecia a través de Chipre, como también algunos gasoductos o algunas iniciativas desde el lado egipcio, que es un gran aliado de Chipre y de Grecia, para extraer gas desde Chipre, llevarlo a Egipto, licuarlo y luego venderlo a la Unión Europea. Por lo cual, este enfrentamiento que hay en la región del Mediterráneo Oriental es muy importante la cuestión energética porque Turquía también tiene la voluntad de convertirse en un hub energético, es decir, producir su propia energía, pero más allá de algunas incursiones que tiene en el Mar Negro y algunos puntos de extracción, algunos yacimientos de gas que ha encontrado, no tiene muchos en lo que es el Mediterráneo Oriental. Entonces, con esto está cooperando con la República del Norte de Chipre, es decir, la República Turca. Sin embargo,
como no es reconocida internacionalmente, tiene enfrentamientos constantes con los barcos autorizados por Chipre, principalmente empresas francesas e italianas de extracción de hidrocarburos, y tiene un enfrentamiento muy grande con Francia en términos políticos, justamente por el control de Chipre y por el apoyo a Grecia que le da París. Francisco, agradezco un montón todo tu conocimiento y quisiera preguntarte, en las coordenadas de la geopolítica o desde la teoría de las relaciones internacionales y teniendo en cuenta el ascenso de China, de algún modo el ensombrecimiento de la Unión Europea y el fortalecimiento de Rusia, ¿cómo podríamos pensar el futuro de Chipre en este nuevo escenario geopolítico? Bien, yo considero tres escenarios fundamentalmente, de más probable a menos probable y del corto al largo plazo. Considero que actualmente la situación de Chipre no va a cambiar en el corto plazo, es decir, se va a mantener el status quo. Una república greco-chipriota, es decir, el Chipre del Sur, reconocido por la mayoría de los estados del mundo, contra una república del norte de Chipre, la república turco-chipriota, solamente reconocida por Turquía. Tal vez pueda ganar el reconocimiento de algún estado muy cercano a Turquía, ejemplo el caso de Azerbaiyán. Azerbaiyán ha hecho declaraciones oficiales refiriéndose a la república del norte de Chipre, por lo cual se puede considerar que en un futuro cercano lo reconozca, pero más allá de eso, o reconozca la partición de la isla, no es que reconozca exclusivamente al norte de Chipre y deje reconocer a la República de Chipre, es decir, la greco-chipriota, pero que sí reconozca a las dos partes de la isla. Eso por un lado. Ese es el escenario a corto plazo que yo considero que ante un ascenso del poder de Turquía, como estamos viendo, más allá de algunas cuestiones que generen desequilibrio político interno en Turquía, como el arresto de Imamoglu o las protestas que se están dando en muchas de las principales ciudades de Turquía, no considero que esto afecte ni siquiera a corto, mediano y menos a largo plazo el ascenso de poder de Turquía, porque tenemos que recordar que tiene una industria armamentística que es muy importante para el futuro Europa, de una Europa independiente de la defensa americana, si consideramos los discursos del presidente Trump respecto a que Europa debería defenderse sola y no depender exclusivamente de la ayuda americana. Europa tiene algunos planes de esto, pero necesita aumentar sus inversiones en la industria de defensa durante los próximos 5 años a niveles que no ha tenido desde luego de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual la industria turca es fundamental para esto. Incluso se baraja la posibilidad no solo de incluir a Turquía en digamos, el sistema de defensa europeo, sino también incluirlo dentro de la Unión Europea. Se ha barajado esta posibilidad. Pero a su vez Turquía tiene relaciones ambiguas, tanto con la Unión Europea y fundamentalmente con Ucrania y con Rusia. Apoya a Ucrania políticamente, rechaza cualquier tipo de anexión rusa, incluso la anexión de la península de Crimea de 2014, pero mantiene lazos comerciales importantísimos con Rusia, es uno de sus principales socios comerciales, por lo cual esta dualidad hace que Turquía tenga mayor libertad de acción. Y a su vez tiene lazos interesantes con China en términos económicos. Este es el primer escenario que considero más probable. El segundo escenario es una partición de la isla, pero esto poco probable a corto plazo y aumenta las probabilidades con el paso del tiempo. Y esta partición de la isla generaría un reconocimiento de ambas partes, es decir, de la parte norte de la isla, turco-chipriota, y de la parte sur de la isla, pero acordando que ninguna de las dos porciones de la isla sea anexada por, digamos, su patria madre, llamémosle, ni por Grecia ni por Turquía, es decir, no se produzca ni la enosis ni la taksim. Este escenario es algo más probable que el tercero, pero sin dudas no es algo que considero que pueda ser posible que pase en los próximos 5 o 10 años incluso. En tercer lugar está una posible anexión del norte de la isla por parte de Turquía, sin tener en consideración lo que pase con el sur de la isla, sea como respuesta a eso, una enosis, es decir, la unión del sur de la isla con Grecia, o una independencia, que se mantenga independencia de la República de Chipre. Eso quitándolo de la ecuación. Pero que el norte de la isla, es decir, el 38% actualmente que está ocupado por tropas turcas, sea anexado a Turquía. ¿Esto cómo se podría dar? Un escenario muy a largo plazo, tal vez 20 años o más, en el cual Turquía siga ganando poder, siga ganando preeminencia en la resolución de los problemas del escenario internacional, que eso es, al fin y al cabo, una de las principales características de las potencias en ascenso, es decir, involucrarse en la problemática del sistema internacional y tratar de resolverlo, como está haciendo con Ucrania, como está haciendo en Somalia, como está haciendo ahora en Sudán, como incluso ha participado en Yemen en algunas tratativas. Por lo cual, este escenario a largo plazo se vuelve algo más factible, pero a corto plazo es imposible que Turquía invada el norte de Chipre. Yo quisiera preguntarte, y saliendo un poco de Chipre, porque me resultó muy interesante respecto al papel de esta nueva potencia en ascenso que es Turquía, ¿cómo podríamos pensar en el corto plazo la relación entre Erdogan y Benjamín Netanyahu?
Bueno, en las últimas semanas, en el último mes, diría, se están produciendo muchos enfrentamientos, un discurso nacionalista muy marcado por parte de Erdogan, así, respaldándose en las cuestiones religiosas, posicionándose casi que como un líder del Islam, Erdogan, lo cual es algo muy interesante al momento de analizarlo. Considera que la UMA islámica, la UMA es una palabra origen árabe que apela a la comunidad islámica, es decir, todos los creyentes en el Islam, deben enfrentarse o por lo menos rechazar las políticas de Israel. Por parte de Israel, por otro lado, incluso el ministro de Defensa lo ha dicho, que no quiere ninguna clase de enfrentamiento con Turquía. A día de hoy es imposible un enfrentamiento directo entre ambos estados. Ambos están en una paridad militar, no tanto por la cantidad de tropas. Recordemos que Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN en cantidad de hombres, tiene experiencia en combate, tiene una industria indígena de defensa, por lo cual sanciones por parte de Occidente, aliado de Israel, no generarían grandes problemas en la cadena de reabastecimiento. Sin embargo, el ejército israelí es altamente efectivo y es un secreto a voces la posesión de armas nucleares por parte de Israel. No es algo confirmado, pero se considera que es altamente probable que las tenga. Por lo cual un enfrentamiento directo entre ambos estados es complicado, pero ambos son líderes nacionalistas, ambos son líderes que no tienen mucho problema al momento de usar su ejército como una herramienta más de política exterior. Lo vemos en la intervención en Libia por parte del ejército turco, lo vimos en el apoyo a Azerbaiyán en la guerra de Nagorno-Karabaj, lo vemos en sí, en todas las operaciones que se han hecho en Siria. Es decir, vemos que Turquía no tiene un problema real en usar su ejército en su política exterior como una herramienta más. Tal vez como última instancia, pero como una herramienta más. Mientras que Israel lo vemos desde hace décadas fundamentalmente en la situación con Palestina. Palestina, el Líbano, las incursiones en los Altos del Golán. Ahora con la situación en Siria se ha incorporado más territorio incluso a la buffer zone, es decir, la zona colchón de los Altos del Golán. Por lo cual, sin duda, genera un mayor conflicto para Israel que para Turquía, consideraría, porque Turquía en este momento se vuelve más importante en la defensa de Europa, por lo cual Europa tendría más limitaciones al momento de condenarlo. Vemos incluso las declaraciones del premier polaco, que hace 5 años consideraba que Turquía debía estar lejos de la Unión Europea, incluso lo considera un enemigo, y a día de hoy lo considera un socio clave que debería formar parte de la Unión. Por lo cual estamos viendo un giro en la interpretación europea y occidental por parte del rol de Turquía, por una cuestión de conveniencia, fundamentalmente. Francisco, ya para terminar, me gustaría que nos contaras un poco cuál es la relación de Turquía con los Estados Unidos y si realmente existe alguna suerte de digámoslo, eh, cambio de símbolo o político o dinámica que cambie con el gobierno de Donald Trump. Sí, sin dudas hay un cambio. Debemos recordar que en el primer mandato de Donald Trump comenzó muy bien la relación entre Turquía y los Estados Unidos, pero con el incidente de los S-400, los S-400 son un sistema de defensa antiaérea, pero es ruso, ese es el problema. Se considera que es un peligro para la seguridad de la industria de defensa americana y de la OTAN en su totalidad la incorporación de un sistema ruso dentro del entramado de defensa de la OTAN, por lo cual hubo una serie de sanciones contra Turquía, lo cual lo sumergió en una crisis económica importantísima en el 2018 y 2019, por lo cual la relación durante el primer mandato no quedó muy bien entre Trump y Erdogan. Con la presidencia de Biden se volvió a la institucionalización de las relaciones, es decir, no tanto relaciones entre líderes políticos, como se podría dar entre Trump y Erdogan. Debemos recordar que Turquía es un país extremadamente personalista. Podemos recordar desde su nacimiento con la República de Turquía, con Atatürk, hasta la actualidad con Erdogan, que hace más de 20 años que está en el poder. Entonces se concentra muchísimo el poder en una figura, en este caso en la figura de Erdogan. La cuestión es que en el trato directo ahora de Turquía con los Estados Unidos de Donald Trump y el nuevo rol que tiene Turquía con una industria de defensa fuerte, pujante, con demostrada fiabilidad en combate, que es algo fundamental, es algo por lo cual Irán, por ejemplo, ya hace algunos años está participando en algunos de los conflictos de Medio Oriente de forma indirecta, enviando sus drones, que también tiene una industria de drones pujantes, pero para probar su fiabilidad en combate. Es algo que Turquía lo hace ya hace casi una década. Entonces, el nuevo rol de Turquía es importante. Se habla incluso de la incorporación de Turquía de nuevo al sistema de F-35, que es a día de hoy el caza más avanzado en el mundo, de quinta generación. Por lo cual hay un acercamiento claro entre los Estados Unidos de Trump y la Turquía de Erdogan, pero yo considero que desde Washington se entiende el rol de pivote que tiene Turquía, acercarse a Rusia por una conveniencia económica tal vez, y para negociar y para usarlo de contrapeso para negociar contra Occidente.
Entonces se trata de acercar a Turquía y es por eso que no hay grandes discursos, no hay un pronunciamiento claro por la posición que está tomando Turquía en los discursos de Erdogan contra Israel, ligándolo a la anterior pregunta, porque se busca generar el menor conflicto con Turquía en esta nueva posición que está teniendo. Francisco, ha sido un placer contar con todo tu conocimiento sobre el tema, la verdad que es sorprendente. Para Matriz de Opinión, para el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, es fundamental contar con tu conocimiento. Yo también agradezco a Alejandro Quito en toda la preparación técnica y el desarrollo audiovisual de este podcast. Y espero, Francisco, tener contigo la posibilidad de charlar sobre toda la complejidad de Oriente Medio y el norte de África. Ha sido un placer también contar con el apoyo del CEAP, Centro de Investigaciones desde la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales. Y espero, Francisco, contar contigo nuevamente una vez más en este programa. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, gracias a vos por el espacio, gracias al CED y al CEAP, y sin dudas habrá próximos podcasts para charlar de temas de Medio Oriente y del Norte de África. Muchas gracias. Muchas gracias, me voy más que con certezas, más que con dudas, así que ha sido un programa muy interesante para poder avanzar sobre la complejidad de Oriente Medio. Así que muchas gracias, Francisco. Gracias.